Empezar con la transcripción, el cual aquí vemos la expresión génica que básicamente nos va a ayudar a pasar de DNA a RNA. Dentro de esto sabemos que la transcripción se da en el núcleo en el caso de las eucariotas, y la transcripción es antes que la traducción. Dentro de las procariotas, la transcripción y la traducción pasan al mismo tiempo. El mensajero maduro se produce luego. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es el ADN versus el ARN, el cual sabemos que el ADN es una hélice de doble cadena, el cual contiene desoxirribosa, y tiene cadenas de nucleótidos, los cuales en el ADN vamos a tener que la timina es reemplazada por el uracilo en el caso del ARN, el cual es una cadena de una sola, es una hélice de una sola cadena, el cual contiene una ribosa. ¿Por qué las proteínas no se sintetizan directamente desde el ADN? Que se utilice al ARN como intermediario para la síntesis de proteínas tiene explicaciones evolutivas. El sistema permite proteger en una mayor al ADN, que es el portador de la información, es decir, que se utilizan copias de la información y no la original durante la producción de proteínas. También se pueden crear múltiples copias de la información contenida en los genes, producción de moléculas de ARN por gen, y acelerar el proceso de traducción. Aquí tenemos una pequeña animación de lo que es el proceso de transcripción, que más adelante veremos cuáles son sus etapas y cómo es que se va dando. La transcripción fue adoptada para la evolución, por la evolución para tener un mensajero capaz de llevar la información almacenada en el ADN de forma parcializada, ordenada y regulada. El resultado de la transcripción es una molécula de ARN llamada transcrito, el cual podemos decir que la transcripción es el proceso de síntesis de ARN a partir de ADN. Sigue el mismo principio de apareamiento de bases que la replicación del ADN, pero se reemplaza la timina por el uracilo. En cada transcripción, solo una de las cadenas de ADN se transcribe. La ARN polimerasa cataliza la adición de ribonucleótidos al extremo 3' de la cadena de ARN, de modo que esta última es antiparalela a la cadena molde de ADN. La ARN polimerasa lleva a cabo la transcripción utilizando un molde de ADN. Los requerimientos son los 4 ribonucleósidos, 5 trifosfato, ATP, GTP, UTP y CTP. La presencia de magnesio, la enzima también lleva zinc, el molde de ADN y la copia en dirección 5' a 3'. La burbuja de transcripción hace que las cadenas se abran por pedazos. Una vez que esté transcrito, esta también va cerrando las cadenas de ADN. La ARN polimerasa es una de las enzimas más grandes que se conoce, ya que consta de 5 subunidades: 2 alfa, beta, beta prima y sigma. La enzima completa es denominada holoenzima y se divide en 2 componentes principales: la enzima central, denominada core, formada por las subunidades 2 alfa, beta y beta prima. El factor sigma, el polipéptido sigma. Tenemos diferentes tipos de ARN polimerasa, el cual en eucariontes hay diferentes tipos, encargadas de sintetizar diferentes tipos de ARN. La ARN polimerasa 1 sintetiza los precursores del ARN ribosómico.
La ARN polimerasa 2 produce ARN heterogéneo nuclear que tras el procesamiento da lugar a los ARN mensajeros que se traducen a proteínas. La ARN polimerasa 3 transcribe los precursores de los citoplásmicos de pequeño tamaño y los genes para el ARN 5S, que forma parte de la subunidad grande de los ribosomas. La ARN polimerasa no necesita un cebador para iniciar la síntesis, ya que se une al ADN en una secuencia específica, el promotor que define el punto de inicio de la transcripción y su dirección. Los ARN polimerasas en eucariotas. La ARN polimerasa 1 transcribe los genes para el ARN ribosomal 18S, 5.8S y 28S. La ARN polimerasa 2 transcribe los genes codificadores de proteínas y algunos genes para ARNNP. La ARN polimerasa 3 transcribe genes para el ARN transcrito, genes para el ARN ribosomal 5S y los restantes genes al ARNNP. Estas son algunas etapas en la síntesis del ARN mensajero con la final de ordenar el estudio de la transcripción. Dividiremos la misma en 4 etapas fundamentales. La primera, etapa de iniciación, que es la unión de la ARN polimerasa al promotor y el inicio de la síntesis. El segundo, la elongación, que es la cadena de ARN mensajero. Y la tercera, que es la terminación de la síntesis y liberación de la cadena de ARN mensajero. Bueno, aquí empezamos con la iniciación de la transcripción en procariotas, el cual comienza con la enzima ARN polimerasa 2 y los factores de transcripción, los cuales son un conjunto de proteínas, se unen en un sitio específico de la molécula llamado promotor. Este consiste en una secuencia pequeña de bases nitrogenadas que no se transcriben y que son TA y también conocida como caja TATA, y solo sirve como señal a la enzima para identificar el sitio donde se inicia la transcripción. La unión de la ARN polimerasa 2 a esta región promotora permite el desenrollamiento del ADN y la separación de las dos cadenas para formar una burbuja de transcripción. Aquí tenemos el proceso de transcripción en eucariotas, el cual el desplazamiento de los nucleosomas empieza haciendo que el nucleosoma esté organizado en una posición específica. La ARN polimerasa se une al promotor y posteriormente transcribe hasta el terminador y después el nucleosoma se rehace en una nueva posición. Pasamos a la parte 2 o a la etapa 2, que es la elongación de la transcripción en procariotas. En este momento del proceso del ADN, el ADN se encuentra desenrollado y las bases nitrogenadas complementarias separadas. La enzima ARN polimerasa 2 avanza a lo largo de la cadena de ADN que se está transcribiendo en el sentido de 3' a 5' y se le conoce como la cadena molde. Por lo que el ARN mensajero en formación o pre-ARN mensajero siempre tendrá el sentido 5' a 3'. En el extremo 5' del pre-ARN mensajero se une la caperuza o CAP, que es un nucleótido de guanina modificada, que sirve para identificar el sitio en donde inicia la formación de la cadena de pre-ARN mensajero, mientras que en el extremo 3' se adhiere la cola de poli A, que prácticamente es una serie repetida de adeninas. Con esto se garantiza que la información está intacta y que la síntesis de proteínas se inicie y concluya correctamente. La transcripción se lleva a cabo cuando se acomodan las bases complementarias del ARN a las del ADN
que en este caso son AU, TA, GC y CG. Cuando la cadena del pre-ARN mensajero en formación tiene 10 nucleótidos, se despega de la cadena molde, pero continúa en crecimiento, ya que la ARN polimerasa 2 sigue uniendo nucleótidos hasta llegar al sitio de terminación, que es donde termina la transcripción, y el pre-ARN mensajero se libera de la cadena molde. Conforme se va separando el pre-ARN mensajero recién formado de la cadena de ADN, este vuelve a enrollarse y recupera nuevamente su forma original. Bueno, pasamos a la fase de terminación, el cual la ARN polimerasa se mueve a lo largo del molde sintetizando la ARN hasta que se encuentra una secuencia terminadora. En este punto se deja de añadir nucleótidos a la cadena naciente de ARN, liberando el producto complejo que se disocia del ADN. Aparte de la terminación dependiente de secuencias de ADN, se han encontrado diferentes formas de terminación en bacterias. En la terminación intrínseca o independiente, que depende de la estructura que adquiere el transcrito primario, formando una horquilla de secuencias palindrómicas y una sucesión de residuos de uracilo. En la terminación dependientes de RHO, que necesita la adición del factor RHO, que funciona como auxiliar de la ARN polimerasa. Dentro del procesamiento del ARN mensajero eucariótico tenemos las secuencias exón-intrón, el cual en una de las últimas etapas que podemos ver dentro de la transcripción es la maduración en las células eucariotas el ADN contiene ciertas regiones que no codifican proteínas, las cuales son los intrones, y otras que sí las codifican y que se llaman exones, por lo que el ARN mensajero transcrito copia ambas regiones y recibe el nombre de ARN mensajero inmaduro o pre-ARN mensajero, el cual tendrá que pasar por el proceso de maduración en el que se eliminan los intrones y se unen los exones por corte y empalme para convertirse en un ARN maduro. ARN mensajero maduro. A este proceso se le conoce como splicing, el cual contendrá exclusivamente la información necesaria para la síntesis de proteínas y sale del núcleo al citoplasma, en donde se lleva a cabo el proceso de traducción.